Bien, pues bueno, vamos a continuar. La última sesión ya estábamos hablando justamente de algunas leyes de la termodinámica, ¿verdad? Hemos ido poco a poquito avanzando, ya creo que ya vamos, nos acercamos ya a un 50% del material que vamos a ver. Y bueno, si usted está de acuerdo, podemos estar trabajando estas próximas semanas con doble decisión y de esa manera avanzamos un poquito más rápido, ¿verdad? Cuando tenemos Sí. dos sesiones entre semana, permite siempre ir avanzando un poquito. Ujú. Bueno, entonces lo que estuvimos viendo justamente la, la sesión, la última sesión de trabajo fue esta primera ley de la termodinámica, sí, esta primera ley de la termodinámica que lo que nos dice esencialmente es que si una cantidad de energía térmica delta Q fluye dentro de un sistema, pues entonces esta energía debe aparecer como un incremento de la energía interna delta W del sistema o en su caso del trabajo efectuado por el sistema delta W. Es decir, que delta Q debe verse como delta U más delta W. Bueno, utilizamos eso para revisar algún problema y por ahí nos quedó justamente un problema de tarea, que era el calor específico del agua, ya sabemos que es de una caloría por gramo, por grado centígrado, y la pregunta era, en cuántos joules cambia la energía interna de 50 gramos de agua cuando estos se calientan desde los 21 grados centígrados hasta los 37 grados centígrados? No sé si usted tuvo la oportunidad de revisar este ejercicio o si gusta lo podemos revisar aquí mismo. No, no la realicé, maestro. Ok, podemos revisarlo aquí mismo si usted gusta. Nos sirve que vamos tomando algunas ideas. Bueno, en este bonito ejercicio, hay que recordar primero que, bueno, pues para calentar el agua, ¿sí? Es decir, decimos que para calentar el agua, ¿por qué? Porque estamos a 21 grados centígrados y vamos a pasar a 37 grados centígrados. Entonces, para calentar el agua, el calor que se suministra, el calor que se suministra, ¿sí? Es justamente el que nosotros podemos escribir mediante la siguiente ecuación. Si recordamos, utilizábamos la letra delta de Q, es igual a la capacidad calorífica del agua por la masa del agua por la diferencia de temperatura. Es decir, la capacidad calorífica del agua, que ya sabemos que es cuando una caloría sobre una caloría sobre gramo por, a ver, vamos a acomodar aquí un poquito porque no quedó como esperábamos. Una caloría, ahí está, por gramo sobre grado centígrado. ¿Sí? Ahí está. A ver, tal vez esto lo vamos a poner abajo. Por gramo sobre grado centígrado. Ahí está. ¿Sí?
Entonces, esto por la masa, ¿cuánto es la masa? 50 gramos de agua, por, finalmente, la diferencia de temperatura. ¿Cuál es la diferencia de temperatura? Pues tenemos 37 grados centígrados menos 21 grados centígrados. ¿Cuánto es esto? Ahí está. ¿Cuánto es esto? Pues esto va a ser igual justamente a una caloría por grado centígrado por 50 gramos por la diferencia de grados centígrados, que son 37 menos 21 grados centígrados. ¿Cuánto es? 16 grados centígrados. Ujú. Y entonces esto es 1 por 50 por 16. ¿Cuánto es? Ujú. ¿Cuánto sería, maestra? 50 por 16 por 1. Parece que es 800, ¿verdad? ¿Sí? ¿Correcto? Y observemos, por favor, que los gramos se eliminan con gramos, los grados centígrados con los grados centígrados, y que nos queda nada más calorías. Calorías, que es justamente la unidad de calor. ¿Sí? Que es justamente la cantidad de calor necesaria para hacer esa transformación. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos joules? Nos piden el problema en joules. El joules es otra unidad de energía calorífica. Entonces podríamos decir que en joules, ¿sí? Si queremos calcular en joules cuánto es la cantidad de calor, pues diríamos entonces que es otra vez delta Q, que es igual, vamos a escribir las 800 calorías, pero ahora vamos a escribir la equivalencia que hay de una caloría por joule, es decir, 4.184, perdón, se está escribiendo en otro lugar. Creo que es así, ¿verdad? Vamos a escribir esa equivalencia, que es 4.184, ¿verdad? Joules sobre caloría. ¿Y cuánto es esto, por favor, maestra? ¿Cuánto es 800 por 4.184? ¿Cuánto le da? Mm, 3347.2. 3.347.2. Muy bien. ¿Y qué serían? Se elimina caloría con caloría y nos queda joules. Ujú. Y ya está. Ahí nos queda justamente los joules. Ujú. Muy, muy, muy bien. Excelente. Bien, espero aquí un poquito para que usted pueda ir haciendo ese cálculo.
ir pasando las notas de este cálculo. Y ahora vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Sí. Vamos a hacer entonces ahora el ejercicio 58, que dice así. En cada una de las siguientes situaciones, encuentras el cambio de energía interna del sistema. Inciso A, un sistema que absorbe un sistema que absorbe 500 calorías de calor y al mismo tiempo efectúa 400 joules de trabajo. Inciso B, un sistema que absorbe 300 calorías y al mismo tiempo realiza 420 joules de trabajo. Inciso C, 1200 calorías se remueven de un gas que se mantiene a volumen constante. Muy bien, ahí tenemos ejercicios muy interesantes. Ejercicios muy interesantes. Donde la pregunta es, ¿cuál es el cambio de la energía interna que se experimenta en cada uno de estos casos? Por ejemplo, en el primer caso, recordemos, la energía interna, maestra, sería delta de U, ¿verdad? ¿Igual a quién? A la diferencia de delta de Q, la cantidad de calor, menos delta de W, que es justamente el trabajo. ¿Sí? ¿Qué sabemos nosotros? En el primer caso sabemos que un sistema absorbe 500 calorías de calor. O sea, 500 calorías, que por cierto, estas calorías en joules, ¿cuánto serían? Las multiplicamos por 4.184 joules sobre caloría, menos, porque nos dice, y al mismo tiempo efectúa 400 joules.
¿Cuánto es esto, por favor? ¿Cuánto es 500 por 4.184? 500%. Ay, me equivoqué. 500 por 4.184. Me equivoqué. 500 por 4.84. 4.84. 2420. ¿Cuánto? 2420. 2.420. ¿Y qué serían? Observemos que se elimina caloría con caloría y que nos quedan joules menos 400 joules. ¿Correcto? Sí. ¿Cuánto nos queda entonces? 2020. Exactamente. 2020 joules. Ahí está. ¿Correcto? Ujú. Veamos qué pasa en el segundo caso. En el segundo caso tenemos nuevamente que la energía interna es igual a la diferencia de la energía calorífica menos el trabajo. ¿Qué estamos diciendo ahora? Que tenemos, ¿cuántas? Inciso B, un sistema absorbe 300 calorías. Ahí está, 300 calorías. Nos lo piden en joules, entonces esto es por 4.184 joules sobre la caloría. Menos, y nos dice, y al mismo tiempo realiza 420 joules de trabajo. Muy bien, es decir, menos 420 joules. ¿Esto es igual a cuánto? Pues esto es igual. Por favor, ¿cuánto es 300 por 4.184? 1255.2. 1255.2. ¿Y qué serían joules? Ahora observemos que tenemos menos por menos más, o sea, más 420 joules. ¿Cuánto es 1255.2 joules más 420 joules? 1672.2. 1672.2 joules. Ahí está. Muy bien. Y todavía nos falta un caso. Todavía nos falta un caso. Ese caso nos dice lo siguiente. Nos dice, 1.200 calorías se remueven de un gas que se mantiene a volumen constante. Se remueven, ¿sí? Se remueven de un gas. Se mueven, se quitan, pues. Es muy importante porque entonces en el tercer caso, otra vez, la cantidad de energía interna es igual a la cantidad de energía calorífica menos la cantidad de trabajo. Pero cómo se remueven, cómo se quitan, aparecen con un signo negativo. Es decir, menos ¿cuánto? Menos 1.200 calorías por la equivalencia
por la equivalencia, que es 4.184 joules sobre caloría. Ahora, después nos dice, remueven de un gas que se mantiene a volumen constante. Es decir, si hay volumen constante, significa que no hay trabajo. O sea, 0 joules. Esto es menos. ¿Cuánto es 1200 por 4.184, por favor? 5020.8. Menos 4020 Ujú. punto. Pero no, yo creo que es más, ¿no? Porque 1200 por 4 ya son 2800. No, 4800. ¿Cuánto sería? 1200 por 4 4.184. dio 5020.8. Ah, 5020.8. Eso sí puede ser. Caloría con caloría se elimina. ¿Y qué nos quedan? Joules. Ujú. Ahí está. Entonces, ahí tenemos justamente los tres casos. Ahí tenemos justamente los tres casos. Muy bien, ¿se entiende bien, maestra? ¿Sí? Sí, sí, Bueno, ya. entonces vamos a pasar a la definición 59, que dice lo siguiente. Esta definición 59 se llama la segunda de la termodinámica. ¿Qué dice esto? Dice esencialmente que hay una equivalencia de los siguientes enunciados. Enunciado. La energía térmica fluye espontáneamente desde un objeto más caliente hasta un objeto más frío, pero no en sentido inverso. O sea, la energía va siempre de lo caliente hacia lo frío, pero no va de lo frío hacia lo caliente. Eso es lo que está diciendo. Segundo, si un sistema experimenta un cambio espontáneo, el cambio será de tal forma que el desorden del sistema se verá incrementado, o en el mejor de los casos, permanecerá igual. Tercer enunciado.
Si un sistema experimenta un cambio espontáneo, este cambiará de tal forma que su entropía se incremente, o en el mejor de los casos, o en el mejor de los casos, que permanezca igual. Muy bien. Ahí está el enunciado. Y uno de los términos que encontramos, maestra, que aparecen cuando nosotros revisamos esta segunda ley de la termodinámica es el concepto de entropía. ¿Sí, sí, maestra? Entonces, esa es la Sí, definición 60, que nos dice la entropía S es una variable de estado para un sistema en equilibrio. Para un sistema en equilibrio. Y podemos decir que con esto se quiere implicar que S, es la entropía, sea siempre la misma para que el sistema, para el sistema, para el sistema, para una condición de equilibrio dada. Al igual el volumen y la energía interna, la entropía es una característica del sistema en equilibrio. Entonces vamos a tratar de definirla de la siguiente forma. Cuando entra calor, delta Q, a un sistema. Cuando entra calor, delta Q.
a un sistema a la temperatura absoluta absoluta T, el cambio de entropía del sistema es justamente el cambio de entropía del sistema, es decir, delta S es igual al cociente que se forma de los cambios de la energía calorífica, delta Q, sobre la temperatura absoluta T. Esta definición incluye que el sistema cambia en forma reversible. Y bueno, aquí habría que aclarar, maestra, que un sistema no siempre cambia en forma reversible. Es decir, cuando nosotros aplicamos calor, maestra, por ejemplo, a un cuerpo, a veces hay situaciones, por ejemplo, nuestro calor corporal, aun cuando nosotros podemos subir algo de calor si tenemos temperatura, por ejemplo, una fiebre o algo así, la cantidad de calor que nosotros asumimos es reversible, es decir, nuestro cuerpo puede recuperarse y volver a un estado como estaba inicialmente. ¿Sí? Sí. Pero esto no siempre ocurre. Por ejemplo, si nosotros tomamos una hoja de papel y la quemamos, la carbonizamos, ya esa de la hoja de papel ya no puede regresar a su estado inicial. Si ya no volver, ya el carbón no se puede hacer papel. Entonces vamos a tener fenómenos que son reversibles, es decir, donde podemos ir atrás y regresar a una forma inicial, y fenómenos que son irreversibles, que una vez que experimentan un incremento importante de calor, cambian completamente. Y no hay manera de que estos regresen. Podemos agregar una definición más. ¿Vamos bien hasta aquí, maestra? Sí, muy bien. Definición 61. ¿Qué dice? Un cambio reversible, es decir, un proceso reversible, es aquel en el cual los valores de la presión T, del volumen T, de la temperatura y de la cantidad de energía interna U están bien definidos durante el cambio. Si el proceso se invierte, entonces la presión
el volumen, la temperatura y la cantidad de energía interna seguirán con los mismos valores. En el orden inverso. En el que se llevó a cabo el cambio. Ahora, para ser reversible, un proceso debe ser, en lo general, lento, maestro. Y siempre debe el sistema estar cerca del equilibrio. Estar cerca del equilibrio durante el cambio completo. ¿Sí? Entonces, lo que nos habla es que la naturaleza cambia, pero cambia de manera lenta y además el proceso de transformación es siempre muy semejante, uno a otro. Ahora, tenemos otra definición, la definición 62, posiblemente nuestra última definición del día, porque hoy ha sido un día muy conceptual, ¿verdad? Con muchas definiciones. Entonces, en esta definición 62, ¿qué tenemos? Tenemos justamente la idea de que si un sistema puede alcanzar el mismo estado, puede alcanzar el mismo estado. ¿Qué se refiere que pueda alcanzar el mismo estado? Se refiere justamente que tenga los mismos valores de presión, volumen, temperatura y energía interior. Con la coma. En omega, a ver, vamos a explicar esto un poquito. En omega, es decir, en omega, ¿a qué nos referimos con omega? Nos estamos refiriendo a los distintos arreglos de moléculas. Entonces, si un sistema puede alcanzar el mismo estado en omega, entonces la entropía de dicho estado es igual a S, ¿verdad? Le llamamos S, es igual a K, logaritmo natural de omega.
Ahora vamos a tratar de explicar esto. Donde K es la constante de Boltzmann. De Boltzmann. Es decir, una constante que es igual a 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. En cierta medida, podríamos decir que la entropía es una medida del desorden de un sistema. ¿Sí? Es decir, un estado que puede ocurrir solo de una forma. Es un estado de alto orden. Pero un estado que puede ocurrir de muchas formas es un estado desordenado. Esa es la idea de orden y de desorden nuestra. Definimos, o decimos, que el desorden de un estado es proporcional ¿a quién? A omega. Eso es lo que representa omega. Es decir, el número de formas en que el estado se puede presentar. Entonces, como sabemos que S es igual a K por el logaritmo natural de omega, entonces la entropía es una medida del desorden. Es una medida del desorden. De hecho, podemos decir que los procesos espontáneos en sistemas que contienen muchas moléculas
siempre ocurre en un sentido. Es decir, ¿cuál es ese sentido? Pues el sentido es que el estado que puede existir en solo pocas maneras implica siempre el estado que puede existir de muchas maneras. Es decir, en consecuencia, cuando los sistemas se dejan a sí mismos, con un sistema aislado, su condición inicial de orden no se altera o pueden incrementar su desorden. ¿Sí? Por último, podríamos decir que el estado más probable de un sistema es el de mayor entropía, el de mayor desorden. ¿Sí? Es el estado de mayor desorden y además el que puede ocurrir de un número mayor de formas. Ahí está. Interesante. Pues bueno, esto es referente justamente a la idea de la segunda ley de la termodinámica, que como podemos ver, tiene mucha profundidad. Hablamos del orden, del desorden en un sistema físico, y nos damos cuenta que la tendencia, lo natural, es justamente tender hacia el desorden. ¿Y qué significa el desorden? El desorden lo que significa es que hay un mayor número de formas en las que el sistema pueda constituirse o pueda formarse. ¿Sí, maestra? ¿Todo bien, Sí, 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 maestro, sí lo escucho. maestra? Sí, Ok, claro, todo muy bien. Excelente, claro, claro. excelente. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a parar aquí un poquito para Sí. no hacer una sesión tan cansada. Ujú. Y si usted gusta, ¿qué le parece si nos vemos el martes en punto de las 6 de la tarde? ¿Está bien? ¿Listo? ¿Esté de acuerdo? Bueno, pues yo le Sí. agradezco mucho nuevamente. Feliz año. Que sea un año con Gracias, igual. mucho salud y mucho éxito. Muchas Y bueno, pues gracias. ya retomamos estas actividades de diplomado. Muchísimas Sí, gracias. maestro. Muy buena Gracias. noche. Buenas noches, que esté muy bien. Que Gracias, descanse. Hasta luego. Bye. gracias. Hasta luego. Buena noche.